Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast educativo. Hoy abordaremos un tema crucial para la enseñanza y el aprendizaje, los estilos de aprendizaje y su relación con el quehacer docente. Reflexionaremos sobre cómo los estudiantes aprenden de manera distinta y cómo podemos, como docentes, adaptar nuestras enseñanzas para favorecer el desarrollo de cada uno. Mi nombre es Rodolfo González, director de este podcast educativo, y tenemos como invitada a Lina González, licenciada en Biología y Química de la Universidad del Atlántico, que actualmente cursa estudios de posgrado en la Universidad de Uniminuto. Hola Lina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir mi experiencia y conocimientos en el aula de clase. Bueno, a nuestros seguidores los invitamos a este recorrido, donde exploraremos 3 aspectos claves: el aprendizaje, la enseñanza y la metacognición de los estudiantes, profundizando en ejemplos concretos y estrategias aplicables en el aula. Profesora Lina, ¿nos podría explicar brevemente sobre qué es el aprendizaje y sus estilos? Mira, Rodolfo, el aprendizaje es un proceso complejo y diverso. No todos los estudiantes asimilan la información de la misma manera. David Kolb propuso 4 estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Te explico cada uno. El primero es el estudiante activo, el cual aprende haciendo, disfruta de los desafíos y le motiva la experimentación. Un ejemplo típico es un estudiante que prefiere aprender sobre los ecosistemas realizando una expedición al campo en lugar de solo leer sobre el tema. El segundo es el estudiante reflexivo. Prefiere observar, analizar y pensar antes de actuar. Un ejemplo sería un estudiante que antes de resolver un problema de ciencias toma notas, analiza ejemplos previos y compara distintas estrategias. El tercero es el estudiante teórico. Estructura su aprendizaje en base a modelos y conceptos bien organizados. En clase, este estudiante disfruta de explicaciones detalladas y de estructurar la información en esquemas y mapas conceptuales. Y por último, el estudiante pragmático busca la aplicación inmediata del conocimiento en situaciones concretas. Un ejemplo sería un estudiante que prefiere resolver problemas del mundo real, como diseñar un filtro de agua casero para entender mejor los principios de la filtración. Para nosotros los docentes es fundamental identificar estos estilos en el aula para diseñar estrategias que faciliten el aprendizaje en todos los estudiantes. Excelente explicación, pero nos gustaría saber desde tu hacer pedagógico cómo adaptas tu enseñanza a estos estilos y qué estrategias utilizas en cada caso. Es muy buena pregunta. Para los estudiantes activos me han funcionado muy bien las actividades experimentales, los juegos y las dinámicas. Por ejemplo, en mi clase de ciencias existe un rincón de experimentos. Los estudiantes interesados manipulan las materias y sustancias sencillas como el agua, sal de cocina, azúcar y bicarbonato de sodio, que al combinarlas o mezclarlas se observan cambios físicos o químicos de estas sustancias. Esto los motiva a seguir investigando por descifrar qué ocurre en estos experimentos. ¡Qué chévere! Y para el caso de los estudiantes reflexivos, ¿qué haces? Para el caso de los estudiantes reflexivos, he implementado debates, la elaboración de diarios de aprendizaje y espacios de análisis. Los espacios de análisis son muy interesantes porque consiste en opinar sobre un tema dándoles diferentes fuentes de información, ya sea una noticia, un blog o una información tomada de redes sociales, como por ejemplo Facebook. Esto les permite comparar y dar opiniones asertivas a partir de la reflexión de estas fuentes de información. Por otra parte, los estudiantes teóricos muestran cierto interés cuando los invito a realizar mapas conceptuales, participar en estudio de casos y explicaciones estructuradas. En clase de biología, esto se traduce en desarrollar diagramas detallados del sistema digestivo, circulatorio o respiratorio, por ejemplo. Por último, tenemos a los pragmáticos. Aquí las actividades están más encaminadas a proyectos aplicados y resolución de problemas reales. Una actividad muy significativa que recuerdo fue cuando les pedí que diseñaran una solución práctica para la cantidad de basura que dejaban los estudiantes al terminar la jornada escolar.
Ahí surgieron campañas interesantes de concientización y reciclaje de materiales. Esto que acabas de mencionar, Lina, es muy interesante. A veces los maestros no sabemos qué hacer para lograr que nuestros estudiantes aprendan. Y tal vez la respuesta está en cómo se les enseña. Sí, Rodolfo, cada estudiante tiene una forma preferida de aprender, pero nuestra tarea es brindar oportunidades diversas para que todos puedan desarrollar su potencial. Lina, te propongo que nuestros oyentes participen a través de nuestro WhatsApp y nos compartan sus opiniones y comentarios sobre este tema de los estilos de aprendizaje y la metacognición. Claro, Rodolfo, comencemos con estas dos preguntas para la reflexión. La primera, ¿qué estilo de aprendizaje predomina en tus estudiantes? La segunda, ¿y cómo la identificas en tu práctica diaria? Mientras nuestros seguidores participan, pasemos a un segundo tema que es la metacognición y su impacto en el aprendizaje. Lina, en términos sencillos, ¿nos podrías explicar qué es la metacognición y cómo se evidencia en el aula de clases? La metacognición es la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. John Flavel, quien introdujo el concepto, la definió como el conocimiento y regulación de los propios procesos cognitivos. En otras palabras, es la habilidad de pensar sobre el pensamiento. Flavel dividió la metacognición en dos componentes principales. El conocimiento metacognitivo, el cual incluye todo lo que sabemos sobre cómo aprendemos, nuestras estrategias y cuándo aplicarlas. La regulación metacognitiva es la capacidad de planificar, monitorear y evaluar nuestros aprendizajes. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué estrategias podrían utilizar para fomentar la metacognición en el aula? Algunas podrían ser: hacer preguntas abiertas que los lleven a reflexionar sobre su aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué estrategias usaste para resolver este problema? Proporcionar autoevaluaciones para que identifiquen sus fortalezas y áreas de mejora. Promover el uso de diarios de aprendizaje donde expresen sus dificultades y estrategias usadas. Modelar el pensamiento metacognitivo expresando en voz alta cómo elaboramos un problema o tomamos una decisión. Tengo una duda, señorina. En el caso de un estudiante reflexivo, ¿cómo podríamos ayudarlos en el tema del área de matemáticas? Esa es muy buena pregunta. Generalmente los profesores de matemáticas me consultan mucho sobre ese tema. Un ejemplo de matemáticas es cuando un estudiante se enfrenta a resolver un ejercicio. Para él es importante reflexionar sobre su proceso de aprendizaje en matemáticas y se da cuenta de que comprender los enunciados de los problemas le ayuda más que solo memorizar fórmulas. En consecuencia, decide enfocarse en la lectura crítica antes de resolver los ejercicios. Es necesario resaltar que, como docentes, debemos guiar a los estudiantes en este proceso para que sean aprendices autónomos y críticos. Excelente, Lina. ¿Qué tal si leemos los chats de nuestros seguidores? Que por cierto, te comento que somos tendencia actual con 1532 seguidores. Tenemos docentes de Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali, todos conectados con el tema estilos de aprendizaje y la metacognición. Sí, Rodolfo, qué bueno que los maestros se entusiasmen con estos temas. Aquí tenemos una seguidora que nos escribe de Cali, de una escuela rural llamada San José. Su nombre es Margarita y da en 6º grado. Ella nos escribe: saludos desde Cali. A mis estudiantes de 6º grado predomina el estilo teórico y los identifico porque les gusta elaborar mapas conceptuales, mentefactos y diagramas. Esto les ha permitido organizar mejor la información para después dar respuestas acertadas de los temas evaluados en clases. También quiero felicitarlos por su podcast educativo, porque me da las herramientas para trabajar con mis estudiantes. Muchas gracias, señora Margarita. Nos alegra que esta información le sirva para su quehacer pedagógico. También tenemos a la docente Mónica, que nos escribe desde Bogotá y nos comenta: en mi escuela predomina el estilo reflexivo. A mis estudiantes les gustan las preguntas abiertas y realizar las rúbricas de autoevaluación. Esto les permite reconocer sus fortalezas y dificultades. Saludos a la señorina. Gracias por esos saludos, señor Mónica. Le deseamos éxitos en su labor como docente comprometida en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por aquí también nos escribe el profesor Javier de la Institución Educativa Comunitaria Metropolitana de Barranquilla y nos dice:
Nuestra escuela queda cerca de un río y con abundante vegetación. Esto ha permitido que a los niños les guste explorar, investigar sobre las plantas y animales que habitan en la región. Por eso, el estilo que más predomina es el pragmático, ya que ellos buscan soluciones para preservar la diversidad de especies que habitan en el lugar. Bueno, son muchos los chats que no alcanzaríamos a abarcarlos todos el día de hoy, así que seleccionaremos uno más antes del cierre de esta emisión. Por cierto, el docente Carlos Pérez de Medellín le hace una pregunta a Lina. Dice: cordial saludo, mi pregunta para Lina es: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra enseñanza sea inclusiva para todos los estilos de aprendizaje? Saludos, profesor Carlos. Es una pregunta muy importante. Para lograr este propósito es necesario variar las estrategias. No podemos enseñar siempre de la misma manera, así que podemos hacer uso de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas o el uso de centros de aprendizaje y rincones Montessori. Todo esto ayuda al aprendizaje de los niños en el aula de clases, de acuerdo con sus necesidades e intereses. Lastimosamente hemos llegado al final de este podcast educativo. Quiero agradecer a la profesora Lina González, que es candidata a magíster en la educación de la Universidad Uniminuto, para compartir sus experiencias y conocimientos sobre estos temas de pedagogía. Gracias a ti, Rodolfo, por ser parte de tu podcast educativo, y agradecer a todos estos docentes que nos acompañaron el día de hoy. Les prometemos que en el transcurso del día estaremos leyendo sus mensajes y respondiendo las inquietudes sobre este tema. En conclusión, hoy hemos explorado en profundidad la importancia de conocer los estilos de aprendizaje, adaptar nuestras enseñanzas y fomentar la metacognición en los estudiantes. Ahora invitamos a nuestros seguidores a reflexionar y a aplicar estas estrategias en su práctica docente. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó este contenido, compártelo con otros docentes y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.